A ver si no nos bota la internet. Bueno, vamos a iniciar nuestra disección. El texto es la parábola del grano de mostaza o de la semilla de mostaza. Eh, lo primero es, metodológicamente, espero que ya se estén aburriendo de escucharlo, es ver el contexto remoto en donde está nuestra perícopa. Como está en 3 libros, hay que ver en los 3 libros en su contexto remoto. Entonces vamos con Mateo. Está en la cuarta sección del Evangelio de Mateo. Ya ven que las partes interiores, las 7 interiores, tienen una sección narrativa y una discursiva. Bueno, el misterio del reino de los cielos, evidentemente, por ser una parábola, está en la sección discursiva. Y esta sección discursiva tiene muchas partes. Entonces está la introducción a la sección discursiva, la parábola del sembrador, por qué usa Jesús parábolas, la explicación de la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, la parábola del grano de mostaza, la parábola de la levadura y por qué Jesús enseña solo en parábolas. Luego la interpretación de la parábola de la cizaña, las parábolas del tesoro y de la perla y la parábola de la red. Ven, aquí tenemos muchas parábolas en el Evangelio de Mateo porque está hablando precisamente del misterio del reino de los cielos y ahí quiso pues aglomerar parábolas. Si pueden guardar en su memoria, pues vean que es la parábola del sembrador y la explicación. La de la cizaña, grano de mostaza, y después levadura, la explicación de la parábola de la cizaña, del tesoro y la perla y de la red. Bueno, y luego ya siguen las siguientes partes. En cuanto a Marcos, tiene una gran sección que es el misterio de Jesús en Galilea, la predicación en Galilea. Y él no distingue entre sección narrativa y sección discursiva, sino que va mezclando. Pero nos encontramos con la parábola del grano de mostaza aquí. Y fíjense lo que está antes, parábola del sembrador, por qué Jesús habla en parábolas, explicación de la palabra del sembrador, parábola de la lámpara, que existe en Mateo, pero no en ese orden, parábola de la medida, parábola de la semilla que crece por sí sola, la semilla automática, parábola del grano de mostaza Ujú. y conclusión de las parábolas. Como ven, poca coincidencia. Sí, está desde luego eh, la del sembrador y la explicación de la parábola del sembrador, pero fuera de ahí no hay coincidencia entre Marco y Mateo. Y bueno, la parábola de la mostaza muy cerca de la de el sembrador. Bueno, vamos con Lucas. Lucas tiene esta parábola en la gran subida a Jerusalén, que ya les he comentado, son 10 capítulos en que Lucas pone a Jesús camino a Jerusalén y no se preocupa nunca de decir en qué pueblo, en qué lugar, no, yendo de camino a Jerusalén, yendo de camino a Jerusalén. Bueno, y en ese yendo de camino a Jerusalén tampoco hace una división entre sección narrativa y sección discursiva, nos encontramos con la parábola del grano de mostaza. Y entonces viene aquí, abandono de la providencia, señales de los tiempos, la parábola de la higuera estéril, la curación de la mujer encorvada, la parábola del grano de mostaza, la parábola de la levadura, y luego ya no sigue con parábolas. En realidad tiene aquí 2 parábolas nada más, juntas. Y lo mismo que Mateo, ¿verdad? La parábola de el grano de mostaza y seguida de la parábola de la levadura. Es prácticamente lo único que coincide Lucas con Mateo. Bueno, y entonces aquí ya les pongo yo alguna observación, porque si este trabajo lo hacemos y no tenemos ninguna observación, pues ¿para qué lo hacemos, verdad? Entonces yo pongo aquí que el contexto remoto arroja varias observaciones interesantes. Ah, pues este cuadrito ya se lo envié.
¿verdad? Y entonces aquí sigue siendo el contexto remoto. Les pongo, claro, que yo debía haber puesto Mateo en la columna de la izquierda, como es costumbre, pero me ataranté y lo puse a Marcos en la columna de la izquierda. Pero hay que tener eso en cuenta. Mateo y Lucas, las dos, la del centro y la de la derecha. Entonces, Lucas trae la de la higuera estéril, que es una que nada más está en Lucas, por eso les puse ahí propio. El milagro de la curación de la mujer encorvada, que no es una parábola, nada más está en Lucas, es el milagro. La parábola del sembrador sí está en los tres, ¿verdad? Pero Lucas eh, tiene la parábola del grano de mostaza en el capítulo 13, Lucas, ¿verdad? Y miren dónde tiene la del sembrador. Ven que Marcos y Mateo la tienen más o menos en el mismo orden que los dos. La parábola del sembrador, porque Jesús habla en parábolas, la explicación de la parábola del sembrador, luego la semilla, la parábola del grano de mostaza. Digo que grosso modo coinciden en el orden, pero Lucas tiene estas parábolas en el capítulo 8, ¿verdad? Mientras que el de la mostaza está en el capítulo 13. ¿Mm? Tiene también lo de la lámpara, que la lámpara se enciende para que ilumine, etcétera, pero también está en el capítulo 8, ¿verdad? Mientras esto del grano de mostaza está en el 13. ¿Mm? Y la semilla automática, así se llama en griego, la semilla automática, porque crece por sí sola, nada más está en Marcos. Y miren, esta de la cizaña nada más está en Mateo. Pero vean más en Mateo. La interpretación de la parábola de la cizaña es solamente de Lucas. La parábola del tesoro y de la perla también nada más son de Lucas. Y la parábola de la red también nada más es de Mateo. De Mateo. Entonces, como ven, Mateo está, bueno, no, inventando o poniendo unas parábolas que los demás no, porque ya vimos que quiere concentrar muchas parábolas, está hablando del misterio del rey. ¿No? En cuanto a Lucas, bueno, todas estas parábolas que son iguales, pero están en otro contexto en Lucas. Y sin embargo, coinciden Mateo y Lucas en que tienen el gran mostaza y la parábola de la levadura. Esta de la levadura nada más está en Mateo y Lucas, no está en Marcos, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos algunas observaciones, ¿verdad? ¿Y qué podríamos decir? A ver, ustedes, ¿qué se les ocurre al ver esta distribución de el contexto remoto en los tres sinópticos? ¿Qué se les ocurriría? Hola, 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 Sí, Abigail. por ejemplo, Marcos, Mateo y Lucas tienen lo mismo la parábola de la mostaza, ¿sí? Sí, Mateo no tiene la semilla automática, como decía, ni Lucas tampoco. Y sí, luego eh, también hay una interpretación. Por ejemplo, en la mostaza el- hay una interpretación ahí no. y luego no. en Mateo Sí, la de la 13, cizaña. la de la cizaña. Entonces se interpreta y está muy, digamos, pues diferente, ¿verdad? Casi todo. Sí, Por lo único que está más exactamente. o menos normal, digamos, dentro solamente la mostaza, ¿verdad? Pero lo Sí, demás, ¿no? La levadura y no tiene, bueno, no está en Marcos. En Marcos no está. El tesoro escondido, ni la perla, ni la red tampoco están en Marcos, ¿sí? Ni en Lucas, esa nada más Ni está en en... Lucas tampoco. Son tres y son muy bonitas estas parábolas. La perla, el tesoro, la red. Quizás lo que decía por la cuestión del reino de los cielos, ¿verdad? Que Mateo Sí, tuviera más a esa forma de interpretar, o aplicarlas a eso.
Y la Lucas, pues las subidas, ¿verdad? Que dice siempre sube, sube, sube también. Sí, pero esto, fíjese, estas cuatro parábolas eh, están en Lucas, pero están mucho antes, porque la Vámonos. de la mostaza está en el 13. Entonces, ya aquí yo pensaría, bueno, la levadura seguida de la mostaza está en Mateo y Lucas. Seguramente este era el orden en Q, en el documento Q, y por eso las traen así los dos en orden. Pero estas seguramente las tomó Lucas también de Q, porque están también en Mateo. La del sembrador, la explicación del sembrador, están también en Mateo, pero Lucas las pone en otro lugar. Esto querría decir que eh, el documento Q no tenía una narración, digamos, cronológica de los acontecimientos de la vida de Jesús, sino que tenía dichos y parábolas así aisladas, y entonces Lucas las tomó y las puso donde quiso, y Mateo las tomó y las puso donde quiso. Esto me explicaría a mí el desorden con respecto a Mateo y Lucas, pero estas dos pudieron estar juntas y las dos en Q, y los dos las tomaron juntas. De Mateo sí se nota que añadió, por eso podemos nosotros pensar que Mateo tuvo acceso a un documento propio, ¿verdad? Nada más de él, que no conocieron ni Lucas ni Marcos, y añadió él de ese documento estas parábolas, o bien que Mateo las inventó, puede ser. Bueno, pero noten que aquí la semilla automática, bueno, habría que leerla para ver si Mateo y Lucas copiaron del Evangelio de Marcos, ¿por qué no copiaron esa parábola de la semilla automática? Yo creo que no está tan difícil de encontrar una explicación de por qué, aún viéndola en Marcos, no la quisieron copiar. Pero bueno, ya está. Nuestras observaciones, así digamos, de media calle. Y luego vamos a hacer el contexto próximo. Este, en cuanto a personas, eh, el contexto anterior es diferente en los tres. Están Jesús y los discípulos, ¿verdad? Sí, Felipe. Pregunta, Sí. ¿Lucas no hace uso del término parábola? Lucas no hace uso del término parábola. No sé, en este Por- contexto, sí, porque estaba revisando lo que menciona en toda la parábola y no hace referencia al concepto parábola. vamos a ver, Lucas 13, lo voy a leer aquí en el griego para que sea más rápido. 13, 18, 19. Mm. Sí, eh, sorprendentemente no usa el término parábola. Ahorita voy a buscar en ese otro tumbaburros si utiliza en el Evangelio la palabra parábola. Para, Parabolé. Mateo, Marcos, Lucas, sí la utiliza muchas veces, unas 15 veces utiliza Lucas la palabra parábola en su Evangelio, pero en esta ocasión no, y es un poco raro, ya veremos por qué. Bueno, entonces decíamos que las personas en, en Mateo son Jesús y los discípulos en la perícopa anterior. En la perícopa que nos ocupa son Jesús y sus discípulos, y en la siguiente es Jesús. Mm, eh, ah, bueno, en Marcos, en capítulo 4, Jesús y los 12, ¿verdad? Aparentemente, ¿verdad? Porque
Pues dice en el versículo 12, o sea, antes es el que está con los 12, pero después ya no dice, no cambia de personajes. Y yo puse ahí interrogación precisamente porque en Marcos 4:10 dice, cuando se quedó a solas con que, cuando se quedó a solas, los que le seguían, a una con los 12 le preguntaron, entonces ya no me fijé en eso, los que le seguían, a una con los 12. Pero miren qué raro, cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los 12, pues ya no quedó a solas. Bueno, este, en la perícopa, en la parábola, siguen Jesús y los 12, ¿verdad? Y los que le seguían. Por eso yo puse interrogación, porque no me fijé que dice y los que le seguían. Bueno, y en la siguiente perícopa es Jesús y los 12. Mientras que acá en la parábola del- de la levadura, y se entiende que Jesús con las mismas personas que escucharon la parábola anterior están escuchando esta. En cuanto a Lucas, antes está la curación de una mujer encorvada, ¿verdad? Entonces es Jesús, la enferma, el jefe de la sinagoga, gente y adversarios, porque es un milagro. Y en esta parábola está Jesús y la gente, así en general, Jesús y la gente. El lugar evidentemente no va a cambiar, porque, bueno, aquí en Lucas sí, la curación es en la sinagoga y después ya no dice, no cambia de lugar, no da información. Entonces puede entenderse, por eso lo puse entre paréntesis, que es la sinagoga. En Marcos siempre es a la orilla del mar, desde el versículo 1 del capítulo 4 es a la orilla del mar. Y lo mismo en Mateo, ¿verdad? Eh, pero eso lo dice en el versículo 1, en los dos evangelios, en Mateo 13, versículo 1 y en Marcos 4, versículo 1, es la orilla del mar y no cambia. Entonces este criterio no nos va a servir para distinguir nuestra perícopa, prácticamente tampoco el de las personas, ¿verdad? Porque en Lucas pues está siempre en la sinagoga, que se entiende que es, según yo, no, quién sabe qué sinagoga será. En cuanto al tiempo, no hay indicación, ¿ven? Sí, en la curación de la mujer encorvada para Lucas es en sábado, pero ya después no dice, no hay ninguna indicación de al atardecer, al amanecer, más tarde, algo así, nada, nada. Por tanto, otra vez el criterio para definir, para delimitar nuestra perícopa va a ser el tema, porque en la parábola que está antes, en Mateo, es la parábola de la cizaña. Después sigue la parábola de la mostaza. Y después, ¿por qué solo Jesús habla? ¿Por qué él solo les habla en parábolas? En Mateo es la semilla, perdón, en Marcos, la semilla automática, después la parábola de la mostaza y luego por qué Jesús habla solo en parábolas. Como ven, es lo mismo, nada más que Mateo añadió aquí la parábola de la cizaña, que es suya propia, y Marcos añadió aquí la parábola de la semilla automática, que es suya propia. Pero como quiera que sea, el tema se distingue muy bien. ¿eh? En estos versículos es la parábola de la mostaza. Se distingue muy bien de lo que está antes y de lo que está después. En el caso de Lucas, lo que está antes es la curación de una mujer, sigue la parábola de la mostaza y luego la parábola de la levadura. Entonces, si yo quiero definir bien mi perícope, puedo decir, bueno, es la parábola de la mostaza y ya. No voy a tomar ni lo que está antes ni de lo que está después. ¿Y por qué le hacemos así? Pues para poder hincarle el diente a estos 2 versículos de Mateo, 3 versículos de Marcos y 2 versículos de Lucas, para, digamos, me voy a dedicar a eso, necesito definir por qué nada más esos 2 o 3 versículos. Porque si empiezo a trabajar y luego digo, ay, no, es que de esto habla antes y esto, entonces ya hice trabajo, ya eché a andar un camino que tengo que desandar, ¿no? Bueno, esto es en cuanto al contexto remoto y al contexto próximo. Ahora, Kahoot.
Kahoot. Espero tener habilidad para ponerlo rápido. Pues no quiere. Y, señores y señores. Ya, parece que ya. Ah, es que mi internet. No sé por qué no me quiere cargar la página. Chacha. Bueno, ya está. Entonces, parábola. Listo. Me voy a conectar al PIN. Javier, me voy a A ver, conectar. Me sí, voy a muy bien, conectar, muy por bien, favor. Necesito salirme de aquí y entrar al Kahoot. muy bien.
Felipe, Lorena, Abigail, Lupita, Evelio, Jerónimo, Mario. Ya estamos, ¿verdad? Ya estamos. No se vayan a apurar, no se vayan a presionar. Hay 10 segundos para cada respuesta. No está fácil, ¿eh? No está fácil. No me vayan a odiar, pero ya les advertí que no está fácil. ¿Listos? Marcos y Lucas. Órale, me están apantallando muy gacho. Bueno, pero todos la tuvieron bien. Tomó un nombre. Sí, Mateo y Lucas. Mateo y Marcos. Sí, son los que dicen que es la más pequeña. Pues es Mateo y Marcos. Los dos dicen que siendo la más pequeña llega a ser el más grande. Órale, Lorena, en sus ramas. Mateo y Lucas. Sí. The last one, bajo su sombra. Marcos, muy bien. Sí. Bueno, bueno. No, fíjense que cuando estaba haciendo dije, me van a odiar mis alumnos, que está bien complicado. Y, 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 y no entro yo al juego porque se es trampa, ¿no? Yo hago el Kahoot y luego yo entro al juego, pero no hubiera tenido todas bien, estoy seguro. El tiempo también, sí. Sí, es De que hecho, la sí. primera pregunta no la comprendí. Cuando aparece a qué, de Ah, qué. Aquí está el principio, es la primera renglón. Son los primeros versículos. Es el ahorita primer que viene. compararemos a qué se parece. Decía, Exactamente. Ah, ok. Y luego Sí. no sé si fue la de la sombra con la de Marcos. Ajá. No, yo le puse Marcos, pero no me lo aceptó el malvado programa. Ah,
Bueno, Tenía que este, ser dos, Marco y otro. Sí. no, eso es nada más Marcos. Bueno, crítica textual. No hay ningún problema de crítica textual en estos textos, en esta parábola, excepto en el Evangelio de Lucas, en el versículo 19, algunos testigos añaden árbol grande. Algunos, la mayoría nada más dicen árbol, pero algunos añaden grande. Entre ellos, por ejemplo, el papiro 45, el códice alejandrino, el washingtonensis, estos que son mayúsculos, estos minúsculos, los que no empiezan con cero, son minúsculos. De la tradición bizantina, bastantes. De un leccionario de la itálica, tres traducciones de la Vetus Latina, ¿ya? La vulgata, la siriaca, la etiópica, la copta y la eslava. Pero la gran mayoría de los textos nada más dicen árbol. Entonces, como ven, pues no es una diferencia de crítica textual que nos interese, ¿verdad? Es demasiado, no cambia para nada el sentido. Y ahora sí vamos a la crítica literaria, porque aquí está, normalmente aquí está el meollo de toda la construcción que podamos explicativa que podamos hacer. Como nada más son dos versículos, bueno, voy a leer Mateo primero. Les propuso otra parábola. Dijo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y sembró en su campo. Es el más pequeño de todos los granos, pero cuando crece es la más